romper un poco con los paradigmas de las famosas conferencias en donde el expositor habla solito, y más bien el planteamiento que nosotros hacemos es contarles un poco entre cuates, entre amigas y amigos, qué es lo que hicimos, cómo fue la campaña, cómo se construyó, por qué Wikipolítica empezó con esto, por qué una candidatura independiente, por qué seguir creyendo. Y bueno, el día de hoy me está acompañando Alejandra Parra, ella fue mi coordinadora de campaña, y también está Susana Ochoa, ella coordinó la comunicación de la campaña. Y bueno, vamos a platicarles. Sí. Vamos a platicarles un poco acerca de esto, de Wikipolítica, vamos a platicar un poco de cómo se construyó esta primera diputación independiente, llega a ser candidatura del chip pasado, esta primera diputación independiente. Aquí nosotros lo que les quiero decir es que venimos de distintos contextos y desde distintas formaciones, ideas, universidades, latitudes. Medio al norte, más al centro, bueno, Tapatía, pero más al centro de la universidad, yo en Guadalajara. Y lo que para muchos sería una imagen de unos opositores, de unos buenos para nada, de unos huevones. O sea, ahí fue donde yo me inicié en la política, protestando por un puente, protestando por la idea de que los autos tienen que ser el centro de nuestro desarrollo y en realidad dejando a las personas, a la bicicleta, a cualquier tipo de discapacidad a lado, ¿no? Sí, exacto. Espero que sea en contra de los autos de ese tipo, pero bueno, el tema es que precisamente ahí, en ese lugar, en ese campamento donde sembramos muchas sonrisas, donde sembramos muchas flores, pero que también nos hizo vivir por primera vez una derrota gigantesca, ahí es donde para mí nació la idea de participar y de no dejar que ellos siguieran ganando, que ellos nos siguieran haciendo por encima. Por eso quizás el primer aprendizaje más importante que tuve dentro de mi vida política fue aprender a perder. Ahora si van a Guadalajara van a ver un puente, el puente Matute Remus. Así de grande fue la victoria de ellos y así de grande fue la derrota que tuvimos en un momento. Pero por eso también nos convencimos, creo yo, que no podíamos dejar pasar este tiempo, no podíamos renunciar a la esperanza, porque lo único que iba a suceder es que se iban a seguir construyendo estos puentes, pero en corrupción, pero en amigazgos, pero en extorsiones. Y eso no lo podemos tolerar. Y bueno, yo viví en el DF, estudié en el DF, soy de Guadalajara, y ese es un campamento de Reforma Política Ya. Reforma Política Ya, un colectivo que acampó afuera del Senado exigiendo la reforma política que permitió que existieran candidaturas independientes, consulta popular, iniciativa ciudadana. Ellos estuvieron ahí desde, me parece, fueron como 3 campamentos diferentes. En el último, que fue cuando yo ya estaba en el DF, yo ahí me acuerdo que los fui a visitar, Gonzalo Ibarra, yo no fui, etcétera. Y bueno, es nada más recordar que con este campamento también nació la posibilidad de hacer lo que hemos logrado todos, pues. Y bueno, esta es una de las primeras fotografías de nosotros ya como Wikipartido o Wikipolítica, ya después cuando decidimos no ser un partido, pero eso es otra historia. Esta es una charla de muchas charlas de café que tuvimos. Yo quiero decir que son como charlas de café institucionales porque tomábamos minutas de lo que se hablaba. O sea, nosotros para decidir que íbamos a intentar una candidatura independiente platicamos muchísimo y tuvimos muchísimas juntas, hicimos foros, hicimos talleres. O sea, que quede muy claro que Wikipolítica no nació por Pedro Kumamoto, sino que Pedro Kumamoto es un fruto de un trabajo colectivo y de mucho diálogo que tuvimos desde Wikipolítica. Entonces, esta es una fotografía de los primeros que iniciamos. Éramos alrededor de 18 en diciembre, ahorita ya somos como 50. Entonces, es bonito recordar que éramos pocos, pero que la gente se ha ido animando con lo que estamos haciendo. Quizás esta foto se parece mucho más a ustedes y mucho menos
a lo que estamos acostumbrados a que son la operación política, ¿no? Se parece mucho más a lo mejor a una, ustedes dirían palomilla, a una bola de amigos y de amigas que se juntan a platicar y que pocas personas nos tomaban en serio, también hay que decirlo, ¿no? Pocas personas se toman en serio al principio las buenas ideas y por eso es tan importante abrazarlas, porque durante este proceso de deliberación, como lo decía, pues fuimos aprendiendo muchísimas cosas, pero quizás una de las cosas que aprendimos es que el acto subversivo más hermoso que puede existir es contarle a la persona de al lado lo que estás deseando, lo que estás soñando, lo que quieres construir, porque muy probablemente te vas a encontrar a 10 locas y a 10 locos más que están dispuestos a apoyarte, a seguir en este camino. Eso fue, o eso ha sido para nosotros Wikipolítica. Insisto, véanos. Muy probablemente véanse. Somos los mismos soñadores, las mismas utópicas. Todas y todos los que empezamos con esta idea, yo les puedo decir que somos una bola de Quijotes. Y bueno, esto es un poco para ilustrar cómo fue que comenzamos, ¿no? O sea, después de estas charlas de café institucionalizadas con Minuta, comenzamos a pues, pensar que podíamos hacer algo. Después de deliberar muchísimo, pensamos en que teníamos que utilizar la candidatura, la herramienta, la nueva figura de candidatura independiente. Y no solo eso, sino queríamos hacerlo de manera completamente diferente a como se había hecho. Y me acuerdo perfecto porque en diciembre presentamos la solicitud. Se supone que empezaba el 30 de diciembre la recolección de firmas, pero por alguna razón, bueno, para dar prórroga para las personas que no pudieron cumplir con los requisitos, se extendió la fecha hasta el 18 de enero. Entonces, en vez de disfrutar las vacaciones, dijimos, pues hay que levantar una encuesta en el distrito. Entonces, pues hay politólogos, había profes que nos ayudaron y todos nos ayudaron a diseñar una encuesta y entre puros voluntarios que ya teníamos apuntados para recolectar firmas, en vez de, no sé, usar ese tiempo para otra cosa, imprimimos estos gafetcitos y nos pusimos a levantar encuestas. Y así estábamos recorriendo el distrito y después, cuando comenzamos con la recolección de firmas, igual también utilizamos estos gafetcitos y es muy chistoso porque realmente fueron, o sea, esto es súper sofisticado para nosotros en ese entonces, o sea, eran papelitos que imprimimos en nuestras casas y en esa línea escribías con un Sharpie tu nombre y con eso llegabas a las casas de las personas a pedirles su credencial de lector. Sí. Y pues ya. Y bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar de los ocupantes. Los ocupantes eran nuestros voluntarios y voluntarias. Desde que nosotros empezamos con la candidatura de las firmas, ya después la candidatura como tal, la campaña, sabíamos que para hacer una campaña austera, la gente se tenía que volcar completamente en lo que estábamos haciendo. O sea, solos no íbamos a poder. No teníamos una estructura de un partido, nadie de nosotros tenía experiencia haciendo campañas políticas. Entonces, realmente éramos nosotros, nuestra estrategia, confiando en que la gente se iba a sumar. Entonces, nosotros decimos que no podíamos llamarles voluntarios, porque no tiene identidad y la gente no se apropia algo que no tiene identidad. Decidimos llamarles ocupantes, personas que se ocupan de su entorno, que se ocupan de su ciudad, que se ocupan de la política. Y es un nombre que a la gente le gustó y que hasta la fecha, cuando hacemos llamados a que nos ayuden desde Twitter hasta que nos ayuden en las calles, es un llamado a los ocupantes. Y este proceso que están viendo se llama Aquí es el 10, fue como se fueron desarrollando las iniciativas que planteamos. Y este proceso para mí y para quienes estamos en la campaña es muy importante porque nos permitía deliberar con la inteligencia de la calle y el conocimiento de expertas y de expertos en distintos temas cómo se debía de implementar una política pública, cómo se debía implementar una legislación. Ahí fue donde realizamos, junto con nuestra encuesta, los diagnósticos participativos para poder hacer las iniciativas que hoy pueden revisar en kumamoto.mx. Estos procesos ustedes los viven o los han vivido en Monterrey, pero también nosotros los habíamos vivido en algún momento en Guadalajara, pero usualmente son a tole con el dedo, son simplemente simulaciones. Y si se dan cuenta o si se meten a revisarlos, todos los resultados que han existido en Aquí es el 10,
lo que terminas viendo es que son en realidad nuestras propuestas de campaña la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, eso es maravilloso, poder tener foros realmente donde utilizas la inteligencia colectiva, utilizas la tecnología, utilizas el conocimiento de la calle, pero también lo sintetizas o lo apuntalas a partir de la técnica. Pero ojo, nunca más construir políticas públicas solamente desde un supuesto de superioridad intelectual que muchas veces deja afuera a las personas. Y bueno, esa es una foto de la austeridad de nuestra recolección de firmas. Nosotros lo que usualmente, no sé cómo lo hacían aquí en Monterrey para recolectar las firmas, pero nosotros tomábamos fotos con nuestro celular y esta era una de las brigadas en el centro y ahí está una de nuestras ocupantes tomando una foto de la credencial. Y eso se hizo 8,000 veces en 40 días. Así fue como logramos aparecer en la boleta y gastamos solo 7,001 pesos para poder hacer eso. Sí. Y bueno, es nada más como para mostrar, como la tablita eran retazos de madera que nos donaron de una maderería que pues ya no les servían y tenían un clip de esos negros de esos clips negros. Y pues está bien chistoso, ¿no? Como justamente no podíamos nosotros decir, vamos a comprar copiadoras o escáneres, no sé, o sea, no sé qué les pasa por la cabeza al hacer esas leyes, ¿no? Como, ¿cómo piensas que las personas recolecten 8,000 firmas? Y pues obviamente nuestra respuesta clara fue, pues todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo puede tomarle foto a una IFE. Y pues son varias cosas, ¿no? Como dependes y utilizas los recursos de las personas. No, o sea, nosotros no compramos muchísimos celulares ni cámaras, las personas utilizaron sus celulares. Y bueno, o sea, que las personas fueron tan generosas como para hacer esto. Y también, esto no hubiera sido posible hace, no sé, 10 años, porque las personas no tenían smartphones, bueno, o por lo menos no todas las personas tenían celulares que tomaban fotos. Y bueno, igual al principio, un poco platicando de la estrategia de la recolección de firmas. Al principio nosotros creíamos que la mejor estrategia iba a ser ponernos en parques y que las personas vinieran a nosotros, en parques o espacios públicos, y que las personas vinieran a nosotros y nos firmaran. O sea, llegaran, dijéramos, estamos en tal parque y tal cual, como pues no teníamos ni para imprimir pósters ni nada, o sea, comprábamos una caja de gises y nos poníamos a rayar en el parque, así, punto de encuentro Kumamoto, porque lo publicábamos en redes sociales. Y así igual, pues globos era lo más extravagante que podíamos comprar y ahí estábamos todos pues esperando que llegaran las personas a firmar. Algo que siempre nos preguntan, ¿pero por qué lo hicieron? ¿Por qué meterse en este lío? ¿Por qué ustedes? Yo les decía, yo me siento mucho más cómodo en este tipo de foros, pues porque somos parte yo les digo, el sindicato de argüenderos y argüenderas, ¿no? Esas personas que siempre estamos de alguna forma involucrados en los temas sociales. Y lo que les puedo decir es que ustedes lo han vivido y han pasado por un proceso de reflexión pues a partir de tener una gubernatura o un candidato a gobernador independiente. Pero para nosotros siempre es importante decirlo porque creo que no es una obviedad. En nuestro país los partidos políticos están secuestrados por un pequeño grupo de interés que toma todas las decisiones. Eso se llama partidocracia y es contrario a la búsqueda por la cual nacieron. Es precisamente contrario a pensar que son herramientas de representación popular. Y por eso dijimos, no nos vamos a ir por un partido político para incidir en las políticas públicas y en la legislación. ¿Por qué? Porque aunque hay gente que vale la pena dentro de ellos, la inmensa mayoría de la gente que nosotros conocemos que vale la pena dentro de ellos, cuando levantan la mano le dicen bájala, cuando van a hablar le dicen cállate o dilo más bajito. Entonces dijimos, no podemos ser parte de este sistema que ha permitido, por así decir, la institucionalización de la corrupción. Y por eso utilizar una candidatura independiente. Una candidatura independiente que, como se dan cuenta, se hizo con mucho, pero que fue hecha con muy pocos recursos económicos. Es decir, muchas manos, muchas ideas, mucha creatividad, muchas ganas. Aquí, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque pues, es mi hermana, es mi novia, soy yo, ¿no? Esos eran nuestros operadores políticos, ¿no? Esos eran
las mentes detrás de la candidatura. Y a mí me gusta mucho poderlo plantear así porque la gente se puede dar cuenta cuando tú estás desarrollando algo honesto o no. Y en este caso, pues imagínense, llegar con una playera chamagosa, a lo mejor ya derruida por el tiempo, pues, y todavía les dices, es que yo quiero ser tu diputado independiente. Bueno, a lo mejor no tiene las mejores prácticas de lavandería del mundo, pero por lo menos sé que no traen no sé, un padrino político que les compra playeras de Pedro. Esta práctica política, que si hay por aquí políticos, sugerencia muy amable, un consejo gratis, ya no usen ese tipo de camisas NASCAR que es Pedro Kumamoto, candidato independiente, ¿no? Se ven ridículos, ¿no? Es terrible. Y nosotros no usábamos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces decías, bueno, por lo menos no son priistas disfrazados de independientes, ¿no? Sino que son personas que siempre han... No. Voy a decir mi comentario... No, aguanten. Eso se puede malinterpretar mucho. Eso se puede malinterpretar mucho. A ver, lo que quiero decir es, no son estos chavos de partidos políticos que nada más me quieren recoger mi credencial para afiliarme y que luego se genere una cuota. Nada más, eso era lo que quería decir, nada más para dejarlo muy claro. No vengo aquí a generar tensiones con nadie. Sí, siguiente. Sí, perdón. Y bueno, en las firmas obviamente no todo fue color de rosa, la pasamos muy mal al principio porque pues al no tener experiencia, pues nos equivocamos muchísimo. Por ejemplo, en los parques nadie iba a firmar, obviamente, tuvimos que ir a tocar las calles, tocar las casas y demás. Y faltando 2 semanas, ¿nos faltaban cuántas firmas? ¿Una semana nos faltaban cuántas firmas? Casi todas. Más de la mitad de las firmas nos faltaban a una semana. Y lo que pasó fue, necesitamos que la gente se sume, si no esto no va a funcionar. Entonces sacamos una convocatoria, uno de los chicos del equipo de comunicación súper brillante se le ocurrió y nos dijo, hay que hacer un rally donde invitemos a la gente a que salga con nosotros a recolectar firmas, literal. Y ese fue el día del rally. Ese día recolectamos 800 firmas, es muchísimo, para nosotros era creo que la meta de hecho, y participaron alrededor de 120 personas cuando teníamos brigadas de 5 personas. Exacto, y esto es muy interesante porque antes de ese día nosotros no podíamos decir cuántas firmas llevábamos. Necesitamos 5,500 y pues siempre, ustedes vieron el video, ¿no? Los videos eran maravillosos, súper optimistas, súper, lo vamos a lograr. Teníamos ya, para ese entonces teníamos 8,000 likes ya o algo así. Decíamos, ¿por qué no están las firmas? ¿Qué está pasando? Y todo el mundo nos daba así como… qué chido, lo van a super lograr y todo. Y nosotros internamente decíamos, es que no lo estamos logrando, ¿qué está pasando? Y lo que nos dimos cuenta, porque muchas personas nos lo dijeron, es que la gente creía que ya, o sea, que ya lo habíamos logrado, no sé por qué. O sea, y mucha gente nos confesó después, así como, güey, se veían súper fuertes, creíamos que ya lo habían logrado. Entonces, parte de lo de este rally fue justo decirles, neta, si no vienen al rally, si no nos ayudan, no se va a armar. Y justo el video, ese último video fue algo así como más agresivo, así de, bueno, no agresivo, de esto puede ser solo una buena idea o puede ser realidad si vienes el 21 de febrero al rally a juntar firmas con nosotros. Entonces, de las brigadas con Kuma, su novia y su hermana, pasamos este día a las 120 personas y toda esa semana fueron brigadas gigantes. O sea, esto para nosotros es una brigada gigante porque pues la gente faltó a su trabajo, o sea, neta, de esas personas, sí, pues trabajan y faltaron a su trabajo y a la escuela para la última semana, los últimos 5 días, brigadear todo el día de 9 de la mañana a 10 de la noche. Íbamos a los gimnasios, a la salida del gimnasio, a las 10 de la noche a pedir firmas. Y así, o sea, la última semana la gente entendió que si no se involucraba, no se iba a lograr. Entonces, las brigadas se convirtieron en algo mucho más grande. Y pues para no hacer el cuento largo, pues logramos las firmas. Esta es una foto del día que logramos las firmas. Para nosotros los memes siempre fueron fundamentales porque nos ayudaban a mitigar los malos ratos y el cansancio. Este fue el día que entregamos las firmas. Un mes después nos decían si sí lográbamos el registro, porque obviamente el INE tiene que checar que sean del mismo distrito y así, cosas aburridas, pero eran muchos requisitos para hacer válida cada una de las firmas.
Este es nuestro arranque de campaña. Un arranque de campaña, de verdad. ¿Les parece esto un arranque de campaña? 30 personas afuera del Congreso del Estado de Jalisco, armados con símbolos, armados con muchas ideas, pero seamos muy honestos, ¿quién pensaría que 20, 30 locos y locos podían ganarle a los partidos políticos en un distrito que pues, históricamente lo arrasaba Acción Nacional, ¿no? Y aquí es donde vale la pena volvernos a hacer preguntas. ¿Por qué una candidatura independiente? Que era lo que estábamos buscando precisamente al hacer esto. Bueno, yo les quiero decir algo. En ese mismo lugar, probablemente donde estaba sentado un compañero que se llama Rodrigo, ahí estaba yo antes de esa fotografía, quizás unos 8 o 6 meses antes, afuera del Congreso, abrazando el Congreso porque iban a votar algo que iba en contra de las búsquedas y de las lógicas de la ciudadanía. Entonces, ¿qué era lo que hicimos? Pues nos manifestamos. Lo que quiero decir con esto es que nosotros creemos que la acción en la calle, es decir, las marchas, las manifestaciones, todo lo que podamos hacer de manera no institucional es importante. Que nadie les venda esta idea de que las marchas no son relevantes. ¿Por qué? Porque ahí se construyen los significados que se deben de implementar en las políticas públicas. Y también hay que decirlo, aprendimos también que podíamos marchar toda la vida, pero si no lográbamos que eso se derivara en políticas públicas, pues muy probablemente íbamos a seguir viviendo la tristeza de la derrota. Y no importa perder mucho, y es importante que ustedes sepan, es muy reconfortante hacer campaña y hacer par con personas que han perdido mucho, porque sabemos que precisamente la victoria eventualmente llegará. Esta es la otra parte de nuestro arranque de campaña, un picnic en un parque, hablando de política. Las personas no fueron atraídas con comida, las personas llevaron comida. Las personas no les regalábamos playeras, ellos llevaron una playera y nosotros se las estencilábamos. Lo que quiero decir con esto es, ¿cuál era el objetivo de esta campaña? Lo platicaban hoy en la mañana y para mí fue súper reconfortante siempre escucharlo. Nunca fue ganar. Nuestro objetivo de la campaña era demostrar que podemos construir otro tipo de política, mejorar la calidad de la democracia, cómo hacer esas prácticas, cómo tener esa campaña desde un sueño. Y por eso nos dedicamos a hacer lo que hacíamos. A lo mejor un poco como un kamikaze, un poco esa era como nuestra analogía, no teníamos nada que perder y podíamos construir otro tipo de discursos. Por eso era tan importante para nosotros que la gente supiera que, por ejemplo, íbamos a hacer una campaña austera, no porque no se hayan acercado empresarios o empresarias a decirnos yo te doy dinero, sino porque era importante mantener la independencia no solamente en lo político, sino también en lo económico. En un mundo que ha monetizado todo, en un mundo que le pone valor a todo, hay que recordar que la política es el reducto de dignidad que puede empujar a las personas a cambiar nuestro país. Y por eso... Gracias. Ya me estoy sintiendo polo. Y por eso es tan importante, que, por ejemplo, la gente nos podía donar. Y nos donaban cosas, como se pueden dar cuenta, ahí eran muchísimas donaciones, pero no nos podían donar más de 7,000 pesos, porque ¿se acuerdan lo que dijo Susana? Nuestra pre-campaña para recolectar las firmas costó 7,001 pesos con 92 centavos. Entonces, simbólicamente y monetariamente, nadie puede estar por encima de las personas. Ese era el mensaje que queríamos lanzarles. Y eso fue muy importante para nosotros durante la campaña. Finalizo este comentario. Entonces, ¿qué era lo que estábamos buscando? ¿O por qué iniciamos a hacer esto? Esencialmente por un proceso de cambiar los símbolos y los significados que hay alrededor de la palabra política, democracia, servicio público, diputados y diputadas. Por favor, ¿qué piensan cuando hablamos de esos términos? Y eso era lo que buscaba esta campaña. No buscaba, porque también me lo dicen mucho, y fue difícil la decisión para que tú fueras el candidato. Les digo, come on, era como cuando ponían candidatos para perder, ¿no? Era como la lista de tú sabes que no te va a tocar nada, tú sabes que no vas a ganar, pero ahí estás de argüendero. Un poco fue más o menos así la toma de... Ajá, exactamente, era, pues avienten algo en el tributo a la pues ya, láncenlo, ¿no? Se decidieron por mí, a final de cuentas, por un tema de contexto y punto, ¿no? Es decir, no hay nada de diferente entre nosotros y ustedes.
Y bueno, para hacer una campaña austera, pues obviamente nos comprometimos a no utilizar espectaculares, no utilizar grandes como anuncios en parabuses y demás, pero algo lo que decidimos sí hacer es pegar calcas. Y nos costó muchísimo trabajo entender que sí necesitábamos que la gente nos conociera. O sea, las redes sociales no iban a ser suficientes. O sea, para mí, yo que estoy enamorada y que soy una junkie de las redes sociales, no iba a ser suficiente porque era competir contra los espectaculares de nuestras competidoras que estaban en toda la ciudad. Y las calcas fue una bonita como asimilación porque fue la manera, por ejemplo, en la mañana nosotros salíamos a tocar las calles o visitar tianguis y en las tardes llegaban los chicos y nos ayudaban a los ocupantes a pegar calcas. Entonces, al principio creo que pegamos, no sé, ¿cuántas calcas? 30 calcas el primer día y nos sentíamos soñados. Al último se nos acabaron las calcas y había, no sé, 10 ocupantes ayudándonos a pegar calcas en la mañana y en la tarde, por ejemplo. Y si se ven, esos son retazos de madera, así se veía la austeridad de nuestro… Ah, cartón, perdón, sí, no. La madera era muy cara y muy pesada para ese tipo de cosas. Esos eran nuestros materiales de campaña. Pero de nuevo, parece que alguien de estas personas estaba ahí por un hueso, o parece más bien que se habían despertado la esperanza, ¿no? Y eso era quizás nuestro recurso primordial. Y bueno, igual, más o menos lo que decía Susana, ¿no? En las mañanas era ir a los tianguis a repartir separadores y a veces a invitarlos a la junta que iba a haber en la tarde. Durante toda la tarde era pegar calcas en los semáforos y a partir de las 6, 7, era Pedro ir a reuniones con vecinos en las colonias. Y pues estos eran los mítines de Pedro. Siempre fueron a veces en casas de personas, en cocheras, en parques. Y aquí teníamos súper poquitas sillas que teníamos en la cajuela de un coche que me prestó mi tía. Y, o sea, sí, de que teníamos poquitas sillas y a veces las llevábamos al parque y las personas se sentaban, se paraban y era ir a escuchar, a platicar. A veces había 2 personas, a veces había 10, 15, 30 y, o sea, poco a poco hubo más personas, pero eso no, aunque hubiera 2, ahí estábamos, pues eso no evitaba que siguiéramos. Y bueno, igual este es como un ejemplo de cómo utilizábamos las redes sociales, o sea, bueno, igual y si quieres tú explícalo. Bueno, obviamente las redes sociales abaratan muchísimo el costo de hacer publicidad, pero a mitad de la campaña los medios de comunicación empezaron a decir que nosotros éramos solo una campaña de redes sociales. Y a mí, que yo estaba en mi compu todo el día, me preocupaba muchísimo porque yo veía cómo se asoleaban y porque estaban en la calle todo el tiempo. Entonces me di cuenta que no estábamos logrando comunicar que había un trabajo territorial muy fuerte. Entonces lo que terminó pasando fue que pues obviamente ya empezamos a subir más fotos de cómo la gente estaba todo el tiempo en la calle y cada una de las imágenes, o la mayoría, tenía un call to action, un llamado a la acción de ven a ayudarnos a pegar tu calca, ven a que te ensilemos la playera, ven por calcas para que repartas con tus vecinos, ven, ayúdanos a ocupar, no sé, pintar unas calles o… Ya después fue una de las actividades que utilizamos, pero es un ejemplo de cómo las redes sociales tienen que complementar el trabajo que se haga en el territorio. O sea, para combatir un poco esto del slacktivism, ¿no? Que haces activismo de redes sociales, apagas tu compu y te olvidas. Y fue una de las cosas más importantes que logramos. Logramos que la gente se diera cuenta a través de redes sociales, pero aparte apagara su compu y saliera a la calle. Yo creo que… en esta foto estamos en un domingo a las 9 de la mañana en un mercado tianguis muy importante de Guadalajara. Y yo lo que le digo siempre es, el trabajo de Susana siempre fue muy importante para la campaña, siempre fue muy importante. Y les digo, yo creo profundamente en la tecnología para resolver las problemáticas, pero también debemos de ser conscientes que esto no se va a poder sustituir por tecnologías, por hashtags. También necesitamos la confianza que solamente el echarte un taquito de sal, el echar plática banquetera puede generar. Esos nexos, esos lazos que se pueden construir de confianza
y para mí siempre fue el recurso más importante de la campaña, porque la confianza toma toda la vida construirla y la puedes perder en solamente una ocasión. Y a diferencia, si quieres ponlo, de como diría MC Dinero, que todo es dinero, 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 para nosotros todo fue más bien confianza, 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 ¿no? Como democracia, democracia, democracia se iba construyendo a partir, esto lo hizo el diseñador de la campaña burlándose un poco de nosotros, pero es que es verdad. Siempre nos han dicho... Ya la mataste. Siempre nos dicen que hay que ser un candidato ganador, ¿no? Un candidato que te vean en todos los espectaculares, un candidato que tus compañeros de fórmula te levanten las manos en los mítines. Si están políticos por acá, no lo hagan, se ve ridículo. Nadie piensa que van a ganar porque el cuate al lado les está levantando la mano, ¿no? Siempre nos dicen que hay que apelar, siempre nos dicen que hay que apelar a esta seriedad, pero sobre todo a la billetiza. Y de nuevo, sociedad civil organizada de Monterrey, ellos tienen más billetes que nosotros. Siempre van a tener más billetes que nosotros, siempre. Y por eso es importante que construyamos a partir de la confianza, del conocimiento, del cariño. No saben la cantidad de ocasiones que yo en mi casa me quedaba a lo mejor 10 minutos pensando, no puedo no ir. Y no necesariamente porque fuéramos a ganar, porque todo indicaba que no íbamos a ganar. Ahorita si quieren les platico de eso. Pero todo indicaba que no íbamos a ganar. ¿Por qué salir? Y en muchas ocasiones era por el cariño que les tenemos a las personas que participamos en esta candidatura, por el cariño que vas desarrollando a las y los ocupantes. De verdad, lo más valioso que pueden tener en sus equipos de trabajo no es el talento, porque ese es un accidente, sino es la confianza, la generosidad y la valentía con la que asuman los retos. Esos son los valores primordiales con los que nosotros hicimos esta campaña. Y bueno, como se pueden dar cuenta, también un poco de humor nunca está de más. Sí, y es humor que creaban las personas y también mucha creatividad. Y esto es una muestra de ello. Justamente nosotros como compromiso, pues nos pusimos este límite de las donaciones, y no solo eso, no faltaban personas que a lo mejor súper bien intencionadas nos podían dar dinero, pero no queríamos hacer una campaña que gastara dinero, simplemente no lo queríamos. ¿Por qué? Porque queríamos hacer una campaña modelo, queríamos desde siempre cambiar lo que la gente creía que era la política, que era despilfarro de dinero, que todas las campañas se ganan a billetazos, etcétera. Entonces, como las playeras son carísimas, no podíamos mandar a hacer. Creo que en toda la campaña mandamos a hacer 25. No, más, ¿no? No, yo creo que… No, como 25 playeras, o sea, impresas. Como 40 impresas. Pero estencileamos cientos de playeras y les decíamos a las personas, hey, ¿quieres tu playera con el arbolito? Cómprate una tú, blanca, y nos la traes a los parques, por ejemplo, a la casa de campaña, a muchas actividades de campaña, y las estencilábamos. Y a las personas les parecía algo así como… A las mamás les parecía súper creativo que mandáramos a hacer esas maderitas con aerosol, y para nosotros era como una solución bastante práctica, pero las mamás se maravillaban cuando llegaban y veían cómo estencilábamos. A mano. Estos ya son los últimos días, el último, por así decirlo, meeting que hicimos fuera del cierre de campaña. Y es muy bonito ver cómo, vean, es de nuevo, familias, niñas, niños, perritos. O sea, esto para mí siempre fue algo muy importante y muy emblemático, porque quienes se acercaban, se los juro, eran personas que siempre soñaron construir algo, ¿no? Hacer algo, moverse, o participan en el activismo. Entonces yo les decía, estas reuniones eran de las y los utópicos del Distrito 10, de esa banda que no ha dejado de creer, que no ha dejado de pensar que vale la pena no rendirse, porque si te rindes ellos ganan, ¿no? Entonces es muy importante decirles que estas personas no tenían por qué estar ahí. Nosotros en las preferencias iniciamos con el 0% de las preferencias electorales, donde la candidata que era la contrincante más fuerte es la prima de Enrique Alfaro.
Es decir, la marca más vendible en política en el estado de Jalisco. Tenían dinero, tenían posicionamiento, tenían todo. ¿Y cómo fue que precisamente se dieron estos cambios? Bueno, se dieron estos cambios porque no teníamos votantes, sino teníamos promotores del voto. Es decir, no es lo mismo ir a votar nada más, o que te paguen por ir a votar. No vas a ir a defender una casilla durante 17 horas de forma gratuita, ¿no? Si eres un votante, pero si eres una agente actuando de forma libre, lo que termina sucediendo es que cuidas casillas, promueves el voto, le pegas a tu celular la calca y le hablas a todo el mundo de eso. Se daba el caso, había una chava que tenía una estrategia que se ponía a pasear a su perrito, a Obruni, que es muy bonito, y se ponía a pasearlo. Y le decían, ay, qué bonito perrito. Sí, está bien bonito el perrito, ¿verdad? Oye, ya se ha escuchado hablar de Pedro Kumamoto, ¿no? Estábamos nosotros como misioneros, ¿no? Tocando. Tiene 2 minutos para la democracia, señora, señor, ¿no? Entonces, ese era en realidad el tono con el que nosotros andábamos y asumimos la campaña. De nuevo, no ven ahí, pues, yo espero que no vean ahí una lógica de un candidato arriba de un estrado ganador, espectacular, sino lo que estamos tratando de reflejar es que somos, porque sí somos, personas que creemos que la política se debe de hacer así. Y así es como construimos esta campaña. De hecho, siguiente. Bueno, si quieren. Sí, porque ok, de hecho, este es como se va terminando nuestra campaña. ¿Qué es un cierre de campaña sino un lugar donde una persona habla mucho y todas las demás lo escuchan? Un lugar donde se señala a los enemigos, donde se separa, donde se contamina, siempre se deja mucha basura. Entonces dijimos, ¿qué tal si hacemos el anti-meeting? Por así plantearlo. Es decir, nos vamos del otro lado. Es decir, nos comunicamos mucho, pequeñas células que limpien, que ayuden, que regeneren la ciudad de alguna forma. Y así es como se dieron estos casos, de los cuales podría hablar también horas, pero lo que quiero dejarles es esta estampa, en donde cerca de 20 nodos, en 20 colonias distintas, heroínas y héroes anónimos salieron a hacer lo contrario a que hacen los cierres de campaña usualmente. Sí hicimos un cierre de campaña, digamos, un poco más analógico, pero pues parece más un concierto de Café Tacuba, yo creo, ¿no? Es decir, no creo que... No sé si se dan cuenta, yo estoy allá, ahí en medio de la gente, todos estábamos pero eufóricos lo que le sigue. Y con esto vamos cerrando, para abrir un espacio a preguntas y respuestas. Bueno, perdón. Bueno, este es nada más un ejemplo de cómo no se necesita hacer una app de una app de una app de una app para poder resolver un problema. Muchas veces lo puedes solucionar con la inteligencia que ya existe o con las herramientas que ya existen. Este es el CREP, el CUMA, Sistema de Resultados Electorales Preliminares, sí, porque a todo le ponían CUMA algo, era tu CUMA playera, tu CUMA calca, la CUMA casa, todo era CUMA algo. Y este era el CREP, esta no era la excepción. ¿Cómo se hizo un sistema de resultados electorales preliminares sin dinero? Con 2 herramientas que estoy seguro que todas y todos los que están en esta sala saben usar. WhatsApp y Excel, pero bueno, en Drive, ¿no? Es decir, nos mandaban la foto de la sábana por WhatsApp y luego, después de eso, nosotros la tecleábamos e íbamos subiendo cuáles eran nuestros resultados. No nada más lo hicimos por vanidad, sino era para evitar que nos metieran goles y también para saber si teníamos o no que celebrar, porque estábamos en la incertidumbre total, no teníamos dinero para hacer una encuesta de salida. Y entonces, pues se podrán imaginar lo maravilloso que fue ver que nuestro sistema de resultados electorales fue primero, o estuvo más, de forma más rápida que el que le pagan el Instituto Electoral. A mi parecer, y yo siempre lo sostengo, fue mucho más exacto y al final hubo una divergencia mínima, micro. Entonces lo que te habla es que estas herramientas gratuitas, pero con la acción colectiva, se potencializan. Por eso siempre digo, es importante la tecnología, pero de nuevo, no va a suplir la tecnología al contacto humano, pero definitivamente puede hacer que nos pongamos de acuerdo de manera más eficiente. Porque aparte, esto fue posible porque teníamos más de 400 personas desplegadas en todo el distrito, cuidando casillas después de 15 horas y pudieron tomar la foto y mandárnosla de manera segura. Pues no aceptábamos fotos de cualquier persona, sino de todas esas personas que cuidaron el voto por nosotros.
Y bueno, este ya por último es súper bonito. Este es el pingüino, el distrito que parece un pingüino. Y lo rosa son 137 secciones y cada pues delimitación es una sección y lo rosa son todas las secciones que ganamos. Y bueno, ahorita vamos a abrir este espacio para responder las preguntas. Solamente me resta decirles que esta campaña fue hecha con base a ideales y a perspectivas que van a ser complicadas definitivamente implementar en el Congreso del Estado, pero si fuera fácil, pues ¿para qué hacerlo, no? Por un lado. Y por otro lado, lo que les puedo decir es que el mayor valor que ha tenido esta campaña no es ganar una diputación, y eso es muy valioso. Un diputado más, un diputado menos, podríamos decir. Claro que vamos a hacer un gran trabajo, claro que vamos a hacer un gran despliegue técnico dentro del Congreso local, pero lo que estamos buscando no es ganar posiciones políticas, porque a final de cuentas, si nos damos cuenta que eso no funciona, que ya estando dentro del Congreso solamente funcionamos para la simulación de la democracia, pues nos regresamos a los movimientos sociales, nos vamos a la academia, a lo mejor nos venimos a Monterrey a ver qué pasa con el Consejo Cívico, no sé, nos movemos a otros lados, porque nuestro afán no es ir a gobernar por gobernar. Lo que estamos construyendo es cómo mejoramos la calidad de la democracia, y la calidad de la democracia se mejora haciendo que las personas tengan esperanza, que participen, que piensen que vale la pena estar aquí. Gracias. Y bueno, con esto concluimos, solamente para decirles que los muros de partidocracia, los muros de corrupción, esos muros que nos han dicho de norte a sur, de occidente a oriente, que esos muros son impenetrables, que esos muros son para siempre, esos muros sí caen. Y ahora nos toca a nosotros construir lo que estará sobre ese muro. Muchas gracias. Bien. Podemos poner 15 minutos en el reloj para respetar el tiempo. Y la primera pregunta, Javi Ortega dice, ¿cuál fue la manera de abordar a la gente que abiertamente admitía ser prianistas o de algún otro partido político? ¿Cuál fue la manera de qué? Otra vez, ¿cuál fue la manera de abordar a la gente que abiertamente admitía ser prianistas o de algún otro partido político? Pues bueno, en nuestro distrito, en específico, la gente no es que era… el PAN había ganado durante 20 años, los últimos 20 años, y nosotros lo que decimos es que no es que la gente era panista, la gente era profundamente antipriista. Y lo que pasó fue que en los lugares donde siempre gana el PRI, que es donde es el voto duro, el voto de despensas y de dádivas, nos fue súper mal. La gente no votó por nosotros, porque era como, no, pues el Pedro Kumamoto me trajo un separador, y la candidata del PRI daba sombrillas, me acuerdo, y bolsas. Entonces ahí realmente no funcionó. A lo mejor nos hubiera tomado más tiempo poder convencerlos de que esta era una oportunidad de cambiar. ¿Podemos poner la presentación de regreso nada más para mostrarles el mapa? Sí. Y la gente del PAN tenía muchas expectativas en nosotros porque ellos se veían reflejados en lo que nosotros estábamos haciendo. O sea, por ejemplo, mi papá es panista, entonces él vivió cómo nació el PAN, como un movimiento que quería ser la oposición real de lo que estaba pasando. Entonces ellos a veces medio nos veían como, ay, así era yo cuando era joven. Entonces a esa gente del PAN fue muy fácil, bueno, no fácil porque también competíamos contra Movimiento Ciudadano, que es como lo que está De moda. Ajá. Entonces no fue tan complicado hablarle a la gente del PAN, pero también era complicado porque pensaban que nosotros íbamos a dividir el voto. O sea,
porque se iba a dividir el voto entre nosotros y Movimiento Ciudadano. Entonces pasaron una serie de cosas que al final logramos convencer a la gente que era posible que ganáramos, porque eso también fue otra cuestión muy importante. Teníamos que pasar de ser una candidatura bonita, creíble, honesta, a hacer una candidatura que tuviera posibilidades reales de ganar. Ese fue un reto muy, muy importante. Sí. Bueno, y este es el pingüino y siempre decíamos los sesos del pingüino, justamente la cabecita ahí, es donde, es que no está el otro mapa, pero si ven un mapa de resultados electorales de 2012, 2009, 2000, todo es azul y lo que es rojo era rojo. Y siempre ha sido rojo y no sé hasta cuándo va a seguir siendo rojo, que es donde ganó el PRI y donde siguió ganando el PRI, a pesar de que intentamos hacer campaña ahí, hicimos, por ejemplo, el rally de las firmas, ahí lo hicimos, o sea, tuvimos mucha presencia en ese distrito y la gente terminó no votando por Kumamoto. Entonces es como interesante ver cómo todo lo azul, todo, se convirtió ya sea en rosa, o sea, en Kumamoto o en naranja, que es Movimiento Ciudadano, pero lo rojo siguió siendo rojo siempre. Aparte, a mí me da mucha risa luego este tema, y hasta hace un par de días lo mencionaba y caí en cuenta. Ana me conoció, Ana también forma parte del equipo de trabajo y anda por acá, nada más que anda ahí de penosa. Pero lo que les puedo decir es que no pudieron, el Distrito 10 es considerado, mucha gente lo considera conservador. Hagan de cuenta San Pedro, para ponerlo en contexto. No, es que es un distrito urbano, clase media en general, clase media alta o los lugares que tienen mayor ingreso. Entonces imagínense que en San Pedro gano yo, para empezar, joven, de menos de 25 años, de izquierda, moreno, ateo, bueno. O sea, yo no sé qué más puedo decirles que no soy parecido a lo que se esperaría del Distrito 10 que ganaría. Pero para nosotros queda muy claro que son tres elementos, creo yo. Primero, sí, un hartazgo generalizado hacia los partidos políticos. Segundo, haber hecho una campaña con mucha honestidad de quiénes éramos y de qué no éramos. Éramos honestos y decíamos, ¿sabes qué? Sí, yo lo dije, yo vivo con mis jefes. Soy una garrapata de 1,87 que todavía vive con sus jefes. Acabo de salir de la universidad. No puedes esperar de mí, a lo mejor, la experiencia de alguien que tiene 20 años en el servicio público. Eso es ser honesto. Pero también es ser honesto decir, nunca he estado en un partido político. Y un voto por mí significó que, o más bien, lo que tú estás pagando por mí, o terminaron pagando por mí, es 33 centavos por voto. Es decir, tú gastaste 18,626 pesos de impuestos. Ningún partido político te puede decir eso. Ese tipo de cuestiones nosotros las usábamos muy bien. Y tercero, yo sí creo que, aparte de haber hecho una campaña muy buena en temas de publicidad y en temas de redes sociales, había un equipo que tenía legitimidad, que generábamos la confianza que se necesitaba para construir un diálogo. Porque, de nuevo, yo soy de izquierda, pero no soy un tipo cerrado ni tonto que nada más se va con sus ideas, sino hemos construido un espacio de diálogo, y que era muy importante porque la campaña la ganamos gracias a tejer una alianza entre distintas agendas de distintas ideologías. Eso fue lo maravilloso, creo, de esta campaña, y por eso podríamos haber, ganado no nada más el voto del abstencionista o del antipartidista, sino también de algunos panistas, perredistas, emesistas, y a lo mejor por ahí un priista resignado, ¿no? Bien. Aquí va otra pregunta. ¿Hay algún plan para tener una agenda política independiente unificada? Y unificada está entre comillas. No, al menos no de todos los diputados, o más bien de todos los gobernantes independientes, porque hay que ponerlo en sus términos. Somos muy diversos entre nosotros. Muy probablemente Poncho Martínez de Morelia no tiene nada que ver con su presidente municipal electo de aquí, o el Bronco con Cloutier. Primero, programáticamente no hay muchas similitudes, o pueden haberlas o no. El tema es que ni somos de la misma competencia, por así plantearlo, ni tampoco somos, por así decirlo, no provenimos de los mismos lugares, ¿no? Entonces, lo que termina sucediendo es que somos candidaturas independientes. Ahora seremos gobernantes o diputados, diputados independientes,
en donde sí habrá una conexión y yo espero que podamos trabajar en algunos momentos, será en todo caso con Cloutier, porque él tiene o toca temas de legislación federal y nosotros de legislación local, y a veces necesitaremos decirle, oye, para que yo pueda modificar lo local necesito nuestra bancada también en lo federal. Pero ojo, no hay un pacto, no hemos hablado esto, simplemente es piensos, ¿no? O sea, para serles completamente honestos, no sé si quieren. Sí, es lo mismo como que los candidatos independientes simplemente son una herramienta que cualquier persona puede utilizar, deben existir, cualquiera debe poder tener acceso a ellas, pero eso de ninguna manera nos hace, no sé, o sea, en realidad lo único que une a un candidato o ahora a una persona electa por la vía independiente es que utilizaron esta herramienta, que juntaron firmas y ya. Y a lo mejor agendas en común como quitarle financiamiento a los partidos políticos y temas que van en contra de la partidocracia, pero no necesariamente quiere decir que tú por ser independiente pues tienes la legitimidad y por eso la gente va a votar por ti. Y es una frase que Ale dice mucho. ¿Cuántos independientes hubo? 126. 126 candidatos en todo el país a nivel local y federal lograron las firmas y fueron candidatos, de los cuales ganaron 6. Solo 6, o sea, está cañón. Y muchos de ellos, como el 70%, no lograron ni siquiera la cantidad de votos de la cantidad de firmas que pudieron lograr, o sea, lograron menos. Ni siquiera la gente que firmó por ellos votó por ellos. O sea, está cañón. Eso significa que por alguna razón no convencieron los candidatos independientes a las personas estas elecciones. Bien, aquí hay una pregunta de un ciudadano que pide que se le conteste por WhatsApp. No voy a leer su número, aquí no los puso. ¿Contenderías por otro puesto administrativo o de elección popular, claro, después de terminar con la diputación? Y una pregunta adicional, ¿capacitarías a otros jóvenes para hacer campaña en su distrito en el futuro? ¿La contestamos en vivo o por WhatsApp? ¿Podemos poner WhatsApp en la...? No, lo que termina sucediendo es que, yo le he dicho, tenemos un proyecto legislativo amplio con miras a quitarle poder a los partidos políticos en el Estado de Jalisco y darle más poder a las personas, y eso probablemente tome más de un solo periodo legislativo. Por eso nunca hemos descartado la idea de una reelección, pero antes de estar pensando siquiera en lo que va a pasar dentro de 3 años, porque hace un año jamás nadie nos hubiera creído que íbamos a estar en Monterrey platicando acerca de esta experiencia. Antes de pensar en lo que pasará dentro de 3 años, yo lo que les quiero decir es que tenemos que analizar si realmente estamos modificando la circunstancia política de nuestro Estado a través de esa herramienta. De nuevo, si lo hacemos, órale, podría ser otro periodo. Si no lo estamos logrando, no vamos a jugar a la simulación de los partidos políticos. Esa lógica de obtener más puestos por obtener más puestos y con eso vas a cambiar el mundo, creo que ya hemos visto que no es cierto. Lo macro no impacta necesariamente en lo micro. Nosotros creemos de tejer desde abajo, en micro, en lo local, para poder ampliar los efectos de nuestras acciones. Eso es en lo que nosotros creemos. Y bueno, sobre el tema de apuntalar o apoyar candidaturas independientes, lo tengo que decir muy claro, porque eso me lo preguntan siempre. Las candidaturas independientes las estamos fetichizando, y eso es algo peligroso. Un candidato o una candidata independiente no es mejor que un candidato de partido político, no per se. Es importante que nosotros seamos muy críticos hacia la agenda, el programa, sus equipos de trabajo, su trayectoria. Eso es lo que debe de definir nuestro voto. No debemos de construir una moda alrededor de las candidaturas independientes. Son herramientas, son valiosas, son importantes como lo son los partidos políticos. Y así como los partidos políticos son buenas ideas mal ejecutadas, pueden haber candidaturas independientes bien ejecutadas y no tan bien ejecutadas. Así que es muy importante que seamos críticos. Muchos bribones y muchas bribonas se van a disfrazar de candidaturas independientes para lavar esa imagen que han tenido por mucho tiempo. Y es muy importante que ustedes le recuerden a las personas las trayectorias de quienes quieren representarles. Por eso les digo, la dosis que necesita este país o la medicina que necesita este país para salir adelante de esta crisis política gigantesca que existe no se llama candidaturas independientes, se llama participación ciudadana. Y participación ciudadana, la que hacemos aquí, la que hacen en sus empresas de forma socialmente responsable, la que hacen los verdaderos sindicatos que son democráticos, los espacios de representación estudiantil, las juntas vecinales, la academia, el periodismo auténticamente independiente. Eso
es realmente lo que necesita este país. No dejemos de pensar que va a venir un Salvador, un Pedro Kumamoto a salvar las cosas en Jalisco. Eso no va a pasar. Lo que va a suceder es que la ciudadanía, ustedes quienes están ahorita acá viéndonos, si se voltean a ver a los lados, esas son las personas que van a cambiar a Nuevo León y a nuestro país.